Bienvenidos a Sun Tzu Está de la arriba. La verdad estamos muy contentos y nos vestimos de manteles largos. Por cierto, bienvenido a tu canal. Bienvenidos. Bueno, es que ya es el canal de los dos. Muy bien, esa es la sorpresa, ¿no? Es la sorpresa. Ahora Sun Tzu está de la arriba. Bueno, vaya, estoy muy contento porque nos encontramos en Madrid y gracias a Beatriz Paredes, no la política mexicana, Sin una madrileña. una madrileña, Que no es política. que no es política, una gran amiga de nosotros que nos ha hosteado. Vaya, estamos en un lugar muy especial que se llama Casa América y dimos una vuelta por Madrid todo el día. Estuvimos grabando para nuestra sección de Sun Tzu y de la arriba viajando por el mundo. Ya pueden ver los videos seguramente. Y pues estamos muy contentos de poder estar aquí. Hemos disfrutado mucho de Madrid. Y el día de hoy traemos este podcast de ¿es Latinoamérica o Hispanoamérica? ¿Cuál es el término correcto? Bueno, pues el término correcto es Hispanoamérica y sin embargo, pues justo vamos a tratar de entender por qué siempre le hemos llamado Latinoamérica y por qué es tan importante, porque sí lo es, una cuestión que parece simple como la del nombre, pero es importantísimo. Porque, o sea, supongo que dice mucho en por qué somos, o sea, por qué asumimos Latinoamérica y no Hispanoamérica. Claro, O sea, cuando el nombre determina tu identidad y somos hispanos, porque hablamos español y tenemos una cultura hispana, entonces somos hispanoamericanos. Pero hay muchísimas cosas detrás de eso. platiquemos entonces. Pues sí, pues además, contarle a la gente, ¿no? Que aprovechamos que hubo la oportunidad de venir a Madrid porque resulta que se estrena la película Hispanoamérica, que ojalá se vaya a estrenar en Hispanoamérica. Ese es el tema, a ver, ¿no? Porque la película Hispanoamérica pues gira en torno al trauma de la conquista en Hispanoamérica. Y claro, tenemos el riesgo de que no salga en Hispanoamérica por el trauma de la conquista, pero bueno. Y es que además, bueno, que venimos a esto, al estreno de la película Hispanoamérica, en la que yo salgo, por eso me invitaron, y que aprovechando, pues di una conferencia y estoy acá en un congreso y todo lo demás, pero que justo el título de la película es un buen pretexto para empezar a platicar, ¿no? Porque parte de lo que estamos haciendo en este grupo, pues es tratar, lo primero, popularizar el nombre Hispanoamérica, el nombre correcto para el territorio en el que vivimos, ¿no? Porque No Latinoamérica, como nos es. hemos quedado con el tema de América Latina o de Latinoamérica, que a ver, es curioso, pues sí es el que se popularizó. A ver, mira, en el fondo, para mí, no le digas al resto de los hispanistas, es un poco irrelevante. Lo verdaderamente relevante, más allá de cómo nos llamemos, es recuperar nuestra historia, nuestro futuro, nuestra gloria y todo lo demás. Aunque sí es importante el nombre porque, pues al final define lo que eres, ¿no? Y pues claro, nadie en Latinoamérica habla latín. Y dado que nadie en Latinoamérica habla latín, entonces no es Latinoamérica. Luego te dicen, no, bueno, pero es que se llama Latinoamérica porque hablamos español y el español viene del latín. Y dices, claro, por eso se llama Hispanoamérica. El español viene del latín, pero que lo que hablamos no es latín, es español. Entonces es Hispanoamérica, ¿no? Claro. Pero fíjate que, o sea, es bien interesante darte cuenta cómo, yo lo comento frecuentemente, ¿no? Cómo no es nada inocente hacer una narrativa histórica, ¿no? Cómo las narrativas históricas, fuera de inocentes, tienden a ser, pues, muy amañadas, muy manipuladoras con la historia. Tú determinas por completo lo que la gente tiene en su cabeza, ¿no? A ver, es tan simple como esto. ¿Tú sabes algo de la historia de Inglaterra, Enrique? Muy poco Un básico. poco, ¿no? O sea, Entonces, Jack Sparrow. seguro no conoces nada sobre la Revolución Gloriosa. No. Pero si yo te digo Piratas que del Caribe no cuenta como... No. No, justo no. Pero si yo te cuento que hubo una Revolución Gloriosa, seguro tú piensas que estuvo chévere. Sí, no, chingona. Exacto, porque Sí. se llama la Revolución Gloriosa. Sí, no. Si hubiera sido algo pinche, le hubieran puesto, no sé, la Decena Trágica. Entonces, darnos cuenta cómo el nombre que le ponemos a los acontecimientos ya está manipulando las cosas, ¿no? Porque ¿a qué le llamamos la Decena Trágica en México? Pues a los 10 días entre que Madero fue arrestado y fue asesinado. Y, oye, ¿por qué le decimos, bueno, decena? Porque fueron 10 días, y trágica porque vamos a asumir que fue terrible quitar a Madero del poder, pero eso es muy cuestionable. Muy. Y pues lo mismo, ¿no? La Revolución Gloriosa, tú no tienes que saber nada de historia para saber que estuvo súper chévere porque fue gloriosa. Es una revolución en la que terminan de derrocar a una monarquía, a una dinastía, la dinastía Estuardo, y derrocan al rey Jacobo,
para establecer una monarquía distinta y poner en Inglaterra a William de Orange. Es decir, es un golpe de Estado, es un derrocamiento. Pero si yo le pongo el golpe de Estado, pues de entrada no le puedo llamar el golpe de Estado glorioso. Porque me asumo que me pasé de lanza. Exacto, y el golpe de Estado ya es un concepto malo. Revolución gloriosa está súper chévere. Claro. Entonces, pues así con todo, ¿no? Entonces, decirle Hispanoamérica a Hispanoamérica es asumir, pues, que es una América hispana. En cambio, el término Latinoamérica, pues es muy mañosón porque es mucho más amplio. Y entonces ahí lo que es importante es entender cuándo, cómo y por qué nace el término de Latinoamérica en contraposición al Hispanoamérica, ¿no? Y entonces este detalle de que Latinoamérica es el nombre que le pone a nuestra región del mundo Napoleón III. Es decir, que ahí vamos todos nombrándonos como decidió nombrarnos Napoleón III. Pero también hay que ubicarnos en cómo y por qué Napoleón III tomó esa decisión. ¿Un francés es el que bautiza? Un francés es el que decide que nosotros somos latinoamericanos. Órale, ¿no? O latinoamericano, güey. Y no cualquier francés, o sea, Napoleón III. Napoleón III. Entonces, a ver, nada más para ubicar rápido a la gente, ¿no? Pues Napoleón Bonaparte, bueno, sí tiene un hijo, pero pues Napoleón II muere de 19 años de edad, pero Luis Napoleón Bonaparte es sobrino de Napoleón, ¿no? Hasta acá. Entonces, Luis Napoleón Bonaparte es sobrino de Napoleón. Napoleón, recordemos, pues fue derrocado en 1815, murió en 1821. A Francia volvió la monarquía. Volvieron a derrocar a la monarquía en otra revolución en 1848. Y en esa revolución de 1848, derrocaron a la monarquía otra vez y proclamaron la república otra vez. Y entonces convocaron a elecciones, las primeras elecciones democráticas de la historia de Francia. Porque en la revolución no hubo elecciones. ¿Parece entonces en Estados Unidos ya había democracia? Sí, en la primera elección de Estados Unidos fue en 1789. Aplicada con las ideas del liberalismo francés. O sea, es un poco lo... Pues bueno, con las ideas de la Revolución Francesa, aunque pues sí, entre Washington y Jefferson inventaron en realidad su propio formato. Ya. Y el sistema presidencial gringo comenzó el 1 de abril de 1789 con Washington. Okay. Bueno, a ver, ese es un tema interesante. En Francia la revolución fue en 1789, pero no hubo una elección, ya en serio, elección seria y democrática hasta 1871. O sea, se tardaron casi 100 años después de tumbar la monarquía para que hubiera democracia. Sí, es que de pronto entendemos y nos enseña tan mal la historia que estoy seguro que pensamos que, pues ya sabes, hoy le cortamos la cabeza al rey y mañana fuimos a votar. Ya, claro. Y pues no, evidentemente no fue así. Pero bueno, y digo que la primera elección seria fue en 1871 porque hubo una antes, en 1848, de esas elecciones de grandes electores donde ni siquiera están invitados todos a votar, es un grupo selecto de la población. Pero, a ver, tú imagínate que finalmente dices, bueno, ya república, va a haber elecciones, entonces necesitamos candidatos. Es muy raro para todo el mundo, tengo que elegir al que va a votar, el que va a gobernar, pero bueno, nunca has votado, nunca has hecho ese proceso. Ya es raro para ti que te digan, como francés, que siempre has tenido un rey, ahora tú tienes que elegir al que va a gobernar, pero bueno. Y tú te presentas a eso de votar y a ti te dan una papeleta que tenía 9 candidatos. Entonces tienes ahí 9 nombres. El problema es que nunca has votado, no sabes para qué sirve, no estás convencido de que sea buena idea. No conoces a los 9 candidatos. Y tienes ahí, exacto, una lista de 9 personas que no conoces. Que no conoces. Y dices, What the fuck? Claro. ¿a quién elijo? Pero resulta que no son 9 personas que no conoces. Hay 8 personas que no conoces y un tal Luis Carlos Napoleón Bonaparte. Ya está. Entonces no conoces a Luis Carlos, pero sí conoces a Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces Luis Carlos Napoleón Bonaparte ganó esa elección pues, con algo así como el 80% de los votos, porque era Napoleón Bonaparte, ¿no? Y entonces Napoleón todavía era Luis Carlos Napoleón, se convirtió en presidente de Francia en 1848. El tema es que para 1851 eran periodos de 5 años. Se acababa el fin del periodo y, habían hecho una constitución súper ruda donde no hay reelección, no hay posibilidad alguna de reelección. De hecho, la reelección es traición a la patria. De hecho, la simple idea de sugerir la posibilidad es traición a la patria. No hay forma alguna de que el presidente se reelija. Pero Luis Carlos Napoleón Bonaparte, pues se llama Napoleón Bonaparte, lo trae en la sangre.
Ya. Entonces, No, va a aplicar. entonces, exacto, a ver, pero Va a perdón. poner a alguien y él va a seguir gobernando, ¿no? No, bueno, va a hacer algo, pero pues es como con lo del peje, cuando te dicen no podía saberse, dice sí podía saberse, se llamaba Napoleón Bonaparte. Claro, claro. Entonces, no, se acerca el fin de su periodo y él tiene muy claro, no me puedo reelegir, ni siquiera puedo sugerir reelegirme como como presidente, pero como emperador. Y pues claro, a ver, mi tío ya fue emperador, yo quiero ser emperador. Y entonces hizo un referéndum y claro, no se reeligió como presidente, se proclamó emperador. Ya. Pero hizo un referéndum y los franceses votaron por él. Entonces fue presidente del 48 al 52 y emperador del 52 al 70. Y cuando era emperador, Napoleón III, es cuando viene en México la aventura esta de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Cuando en 1864 llega Maximiliano de Habsburgo, pues llevado por los conservadores mexicanos y patrocinado por Napoleón Bonaparte y su esposa, Eugenia de Montijo, pues que nos traen a Napoleón, a Maximiliano. Pues el imperio de Maximiliano, que fue... Pobre Maximiliano. Pobre Maximiliano, ¿verdad? Me imagino así de que él todo inocentón, así de que... A ver, mira, ¿Qué no onda? tanto. A ver, hay una cosa que hay que decir y es que se lo buscó, es decir, no tenía nada que hacer en México. No O sea, tenía nada a que ver, hacer en México. había que tener 2 rayitas de sensatez para Para decir, darte cuenta de que no va a pasar. es obvio que no tengo. No, mire, aquí tenemos un montón de cartas de los mexicanos que quieren que usted sea su emperador. Ah, no hay que ser ningún genio para saber que eran falsas. En Totalmente el de acuerdo. fondo, por más que nos queramos contar, que siempre nos hemos contado la historia del pobre, a ver si pobre Maximiliano, porque era un romántico, jamás lo podré ver como un invasor. Pero bueno, pero no tenía nada que hacer ahí, o sea, No tenía nadie nada lo había llamado, ¿no? Pero bueno, justo, Se vino a meter a un lugar... y lo informaron mal, además te aseguro que lo informaron mal, ¿no? De bueno, pero sí lo quieren, y pues no. Pero bueno, total que viene Maximiliano, auspiciado por Napoleón III, porque lo que quiere Napoleón, a ver, hubo muchos intentos de Napoleón III, porque lo que él está viendo es que Estados Unidos, Está creciendo. Un chingo. a ver, no hay que olvidar que cuando finalmente nace Estados Unidos en 1783, que es cuando lo reconoce Inglaterra, es un país que empieza en la costa del Atlántico y termina en el Mississippi. O sea, es un país chiquito, es un mediano, de 3 millones de habitantes, o sea, no. Pero tampoco hay que olvidar que eso fue en 1783, cuando nace. En 1803, que Jefferson le compra Luisiana a Napoleón Bonaparte, el país triplica su tamaño así, de una firma. Pero por qué fue tan... O sea, esa dimensión o sea, comprar Luisiana, ¿no? Sí. Cuando compran, ¿por qué es tan exponencial el crecimiento en ese momento? Bueno, por el tamaño de Luisiana. Es decir, Estados Unidos termina en el Mississippi y Luisiana es del doble del tamaño de lo que es ese Estados Unidos. Ya. Entonces, de pronto el país que nació como una costita, ahora tiene el triple. Luego viene la guerra contra México. Y en la guerra contra México, que Estados Unidos se termina de quedar con Texas, California, Arizona, Nuevo México y llega hasta el Pacífico. Y eso fue en el 48. Cuando se firma el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo en febrero del 48, que es cuando Napoleón Bonaparte, Luis Carlos Napoleón III, se está convirtiendo en presidente de Francia. Entonces, cuando él está empezando su mandato en Francia, él está viendo que Estados Unidos, que era una franjita, se triplicó y que luego se volvió a triplicar, que ahora llega de costa a costa y que le quitó la mitad de su territorio a México. Y lo que tiene claro Napoleón es, a estos no los va a detener nadie. O sea, estos no, a ver, no se van a parar. Entonces Napoleón que dice, hay que ponerle un freno a Estados Unidos. Hubo varios intentos, uno de ellos existió durante unos cuantos meses, en lo que hoy sería Tamaulipas, y Nuevo León y Chihuahua, la República del Río Grande. Ok. La República del Río Grande, que el Río Grande es como le llaman los gringos al Río Bravo. Ajá. Entonces, la República del Río Grande, pues que fue un intento francés también de decir, bueno, hagamos un país colchón entre México y Estados Unidos en este norte vacío, porque alguien tiene que detener a los gringos. La República del Río Grande no funcionó, ni hablar. Y es cuando Napoleón dijo, pues directo hay que fortalecer México, pues vamos a hacer un imperio. A ver, mandamos a Maximiliano, que pues es un Habsburgo sin trono, que era virrey de Venecia hasta que yo lo saqué a cañonazos de ahí. Hay que llevarlo a México, que sea el emperador, que firme tratados comerciales favorables a Francia, detenemos a Estados Unidos. Y con todo ese proyecto, Napoleón III es el que dice, claro, es que hay que frenar el crecimiento de la América anglosajona,
refiriéndose a Estados Unidos. Y entonces en contraparte dice, pues para detener a la América anglosajona hay que fortalecer la América Latina. Entonces él le pone ese nombre, pero lo que él quiere es invadir América. Lo que él quiere es que Francia se quede con México, con el México recién nacido, como han estado invadiendo islas del Caribe y demás. Y entonces, hasta el nombre es una maña, porque Hispanoamérica deja muy claro cuál es nuestro origen y deja clara nuestra raíz y deja clara quién es la madre patria, es España. Latinoamérica, en cambio, es una cosa muy rara donde somos latinos, sin que eso en el siglo XIX quedara muy claro. Ajá, Pero de pronto es, pues, ¿qué es latino? Ah, bueno, pues es que hablamos español y el español viene del latín, entonces por eso somos Hispanoamérica. Ah, no, pero es que Latinoamérica también se le puede aplicar a Brasil, porque ellos hablan portugués, que también viene del latín. Y dices, bueno, pues sí, pues todo sea por ser incluyentes. Y dices, y también se puede aplicar a la Guyana francesa y a Martinica y a todo lo que Francia se ha estado robando en el Caribe y a lo que Francia se quiere robar a partir de ahora, porque el francés también viene del latín. Entonces es una forma de decir, no, hombre, si en el fondo tú no sabías, pero éramos primos. Claro, siempre hicimos una gran familia. Sí, entonces, todos. a ver, güey, tú hablas español, yo hablo francés, prácticamente somos hermanos. Éramos romanos la semana pasada. Exacto, y griegos la antepasada. Exacto. Entonces es un poco lo que está vendiendo Napoleón para darse legitimidad. Es que esto es una América latina. A ver, está bien, es el intento de Napoleón. Lo tremendo es que eso es lo que haya pegado. Cuando no hablamos latín, hablamos español, pero no solo es que hablemos español, es la América hispana, la hispanidad no tiene que ver solo con el español. Hay que entender que la hispanidad es toda la cultura, la civilización que se desarrolla en la Hispania romana, es decir, en la península ibérica, lo que hoy es España, que abarcaba Portugal, con lo cual Hispanoamérica también abarca Brasil, pero que además la hispanidad es, bueno, en esta Hispania a la que los romanos llegan con su latín, pero también con su filosofía, pero también con su literatura, pero también con su derecho, también con su forma de construir, eventualmente también con su religión, que será el catolicismo, y cómo Roma construye toda una civilización en lo que ellos llaman Hispania, en la provincia que es la Hispania romana. Luego cae el Imperio Romano y esta Hispania romana pues pasa por muchas etapas, ¿no? Primero la invaden y la dominan los visigodos, y será el reino de los visigodos. Luego la invaden los bereberes del norte de África y los árabes, y será la España musulmana durante casi 700 años, y finalmente ya se conforma España. Pero antes de conformarse España con los reyes católicos, 1492, pues esto ya era la Hispania, ¿no? Con H, la Hispania romana, y ya había una civilización, pues eso, hispana, porque, a ver, aquí sí podríamos decir que la civilización que hay en Hispania es una civilización latina, porque es lo que dejaron los romanos. Pero España hace una cosa muy bonita. O sea, Roma, lo que Roma es, llega a la Hispania, la conquistan los romanos, replican, porque Roma hace eso, Roma replica el imperio, construyen ciudades del mismo tipo, establece sus estructuras, todo. Pero aunque Roma se replica a sí misma en la península, en la península ibérica, en Hispania, lo que queda no es idéntico a Roma. Lo que queda es España, lo que queda es Roma 2.0, digamos, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque es lo que pasa después con España en América. España hace en América lo mismo que Roma hizo en España. España no llega a conquistar un continente para saquearlo. España empieza a poblar un continente y lo habita y lo coloniza y lo civiliza. Cuando lo digo civiliza, no quiero decir que no haya civilización, lo civiliza al estilo español. Y está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? que hizo Roma. Pero entonces, claro, lo que se está replicando en América no es Roma, es la Hispania. Y la Hispania ya es una adaptación de Roma. Y así como en la Hispania Roma se manifestó de forma distinta, es muy bonito cuando España llega a América, España siembra una raíz en la tierra americana, pero claro, cada lugar de América es diferente. No es lo mismo el mundo maya que el mundo náhuatl, y no es lo mismo eso que la zona andina, y no es lo mismo eso que la zona mapuche, y no es lo mismo eso que la zona araucana. Entonces, claro, España trae una semilla, ¿no? La semilla que lleva España a América es la tradición judio-cristiana, la tradición grecorromana, o sea, todo el pensamiento clásico.
Y es bien bonito recordar que en el primer siglo, el siglo XVI, en el Colegio de Santiago Tlatelolco, por ejemplo, se